Hola, buenas noches. Estamos juntos. Es viernes en Cartas sobre la Mesa. Garantizar una transportación de calidad para los millones de cubanos que emplean el transporte público no solo depende de tener más guaguas o una mejor gestión de cooperativas del transporte. Tiene que ver también con el respeto, y ojo, el respeto no solo depende de la amabilidad con que trabajadores puedan o no atender a los clientes. El lunes lo decíamos y reflexionábamos sobre el pasaje y sus precios, tanto en la forma estatal como la gestionada por cuentapropistas. Concluimos que el peso por los 40 centavos, y esto en la gestión estatal, tiene una doble responsabilidad. En primer lugar, las personas que nos hemos acostumbrado a darle el dinero al chofer, al conductor o al ayudante en ocasiones a conveniencia. Y esto por la no generalización, al menos en La Habana, de la experiencia de las cooperativas en las terminales de ómnibus. Sucede también con un clima que nuestros transportistas, y me refiero ahora a los privados, han agudizado con sus viajes partidos en tramos, sus cobros excesivos, la falta de políticas para ordenar la transportación de pasajeros y la indisciplina popular. Y en ese sentido, varios televidentes se han comunicado con nosotros. Vamos a dar acuse de recibo, si usted lo recuerda, a la comunicación de Roberto Carrillo Puerto, que se hacía una pregunta a la que pretendemos hoy darle respuesta. Decía Roberto en su comunicación: ¿hasta cuándo se va a permitir en nuestros ómnibus urbanos el cobro del conductor o conductores particulares y que los choferes no dejen echar el dinero en las alcancías? Algunos se ponen bravos cuando se echan los 40 centavos del pago del pasaje y no se le entrega a ellos. ¿Se ha tenido en cuenta poner conductores estatales que resolverían el problema y además sería una fuente de empleo para aquellos que tengan condiciones morales y revolucionarias? Es decir, que sean investigados a fondo antes de dar esa plaza. Esto ha proliferado, dice este televidente que se comunica con nosotros y se pregunta qué hacen los inspectores estatales, y al final nos sugiere que espera sea atendida su inquietud. Y esto, que es un tema que está en la calle y sobre todo acá en la capital del país, en la capital de todos los cubanos, tiene que ver también con algo de lo que hablábamos al inicio del programa, y es la experiencia de gestionar a través de cooperativas no agropecuarias algunas terminales. Y hablábamos, de, por ejemplo, de lo que sucede hoy en la terminal de Guanabo, lo que sucede en Santa Amalia, pero ¿cuánto se ha extendido esa experiencia a otras terminales? Es un punto sobre el que estaremos conversando esta noche con directivos de la Dirección Provincial de Transporte de la capital. Vamos a recordar qué fue lo que nos dijeron algunas personas que el equipo de Cartas sobre la Mesa entrevistó sobre los 40 centavos y que en ocasiones pagamos el peso. Esto sucede a conveniencia. ¿Cuánto es responsable el conductor o el chofer? Escríbanos, estamos en el correo cartas@ntv.icrt.cu. Vamos con las entrevistas y luego vamos con el debate. Siempre doy el peso porque ellos no tienen menudo nunca, como no tienen conductor, no tienen menudo. Siempre se da el peso. ¿Qué piensa de eso? Que debe de haber un conductor porque somos trabajadores. Para que dentro, todo el que no tenga los 40 centavos, que dé el peso y que le devuelvan su salario, sus 60 centavos, porque cuando vuelve a dar el otro día tiene que volver a dar otro peso. A ver, es que es complicado. A veces es más la necesidad que el precio de lo que uno está pagando por el servicio. Y ya le digo, todo es según la necesidad. Si no tengo el peso, me molesta y debo dejarlo pasar. En ocasiones que no lo pienso porque lo que más me interesa es llegar temprano a la cita. Está claro que hay necesidad de transporte y que estas situaciones se favorecen personas que pueden o no ser escrupulosas, tendrán sus razones para hacerlo, precisamente por la situación. Si mejoramos la situación, debe cambiar. En ese aspecto siempre se paga un peso porque realmente a veces uno no tiene el menudo arriba y lo que tiene que hacer, tienes que pagar la boba obligatoriamente. Mira. Ya. ¿Y no cree usted que ese tipo de situaciones no deberían darse? Claro que no, claro que no. En realidad no deberían darse. ¿Qué sugiere usted para que eso no ocurra? Bueno, imagínese usted, no sé hasta qué punto, porque bueno, hay que buscar el menudo uno mismo, tratar de proporcionarse uno mismo, ¿me entiende? Para que uno pague lo justo en realidad, ¿me entiende? Respecto a los ómnibus normales, ahí sí tenemos gran dificultad con respecto al pago de los 40 centavos, que si usted paga con un billete grande, nunca casi hay vuelto para devolverlo y se coge con mucha frecuencia porque trabajamos y es el que más siempre ocasionalmente cogemos. Nunca han vuelto, pero bueno, no te piden el peso tampoco, usted lo da, pero bueno, si lo da no le da el peso, entonces usted tiene la decisión, si vigilar a alguien vaya con menudo, que le dé el menudo, pues usted echar el peso. De lo contrario, el peso no devuelven ese 40 ¿Y qué piensa usted de esa situación? ¿Cómo cree que podría evitarse?
Eso, primero deberían de poner conductores y que el conductor tenga menudo, pero para eso, para que el conductor pueda trabajar en ómnibus, los ómnibus tienen que estar con una frecuencia más corta, no tanto público, porque un ómnibus con tanto público es imposible que un conductor pueda maniobrar dentro del ómnibus para poder cobrar. De lo contrario, bueno, entonces ahí mismo es donde da el peso y no le da el vuelto, porque no hay otra opción. Y si va a cambiar menudo por ahí, de ninguna parte le cambia el menudo. Tiene que ir al banco a hacer la cobra. Cuando no tengo los 5 pesos, cojo el de 40. Y en ocasiones cuando en el de 40 centavos le cobran un peso y no le dan el vuelto, ¿qué piensa de eso? Que si es 40 no se debe de cobrar el peso, pero bueno, ya nosotros nos vayamos obligadamente, porque tenemos la necesidad de viajar, de echar el peso o de dar el peso. Tenemos que hacerlo porque yo por lo menos que tengo a mis padres viejitos allá en Marianao, tengo que pagar obligado. No dan vuelto. Y entonces a veces tú no tienes el peso y te quieren que obligado tú le des el peso. Y es 40 centavos lo que tiene que pagar. Y es una lástima porque eso es del pueblo. ¿Y cómo cree usted que eso se pudiera evitar, ese tipo de situación? Poniendo inspectores o que le den el vuelto que lleva el vuelto que uno necesita para otro transporte, otra guagua, porque hay quien coge 3 y 4 guaguas en el día. Nosotros a lo interno reflexionábamos la complejidad que en ocasiones tenemos los cubanos, porque hay personas que les molesta dar el peso y que no les devuelvan entonces los 60 porque el precio del pasaje establecido son 40, pero hay personas que también prefieren dar el peso y no les preocupa entonces que le den el cambio. Para hablar sobre todos estos temas me acompaña esta noche el ingeniero Néstor Alonso, quien es especialista principal del área de desarrollo de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucha polémica en la calle con el tema del precio y lo que se cobra hoy a las personas, a los usuarios del transporte público. Vamos a dejar claro, sobre todo aquí en el tema de La Habana, que hablábamos de la experiencia de Guaynabo, también de lo que sucede en Santa Amalia y la existencia de un conductor y no. ¿Dónde es que está previsto que hayan conductores? ¿Dónde está permitido? La nueva experiencia de gestión que está aplicada en Santa Amalia, en Guaynabo, está previsto que haya conductores en el caso de los articulados. Un conductor en el caso de los articulados, no así en el caso de los ómnibus rígidos o convencionales. Esto está en fase de preparación para generalizarlo. En este proceso, por ejemplo, se le están instalando los GPS a los ómnibus, se está trabajando en este tema. Y sobre el tema del cobro, que habíamos hablado, o que habla la población, nosotros no cobramos un peso. A nosotros nos dan un peso. El cobro, todo el mundo sabe, el precio del pasaje es 40 centavos. Está puesto en las alcancías, está puesto en algunos lugares de los ómnibus, pero los pasajeros no tienen los 40 centavos y dan un peso. Vamos a pensar de que el chofer no puede dedicarse a devolver el cambio. ¿Por qué razón? Porque se demoraría extremadamente en la parada del ómnibus. Y no es su función, además. Y no es su función. Y además de esto, si lo fuera a hacer, le harían falta 4 cubos de pesetas, porque cada vez que recibe un peso hay que darle 3 pesetas. Y eso no es posible. No hay un fondo de cambio para que pueda hacer esa gestión. Por eso es que no es posible devolver el dinero. En estos casos que usted comentaba de las terminales de Santa Amalia, también de lo que sucede en Guaynabo, ¿ahí está establecido que hay un conductor en el ómnibus? En Santa Amalia, en los articulados. En los articulados. No así en los convencionales. Estamos hablando, por ejemplo, de rutas principales como el P9, por ejemplo. Ajá, ¿Cuál otro pudiera ser? P10, P13. Esos están permitidos y en el caso de la terminal de Guaynabo serían ómnibus rígidos, o sea, estos más pequeños. Y la gestión de cobro la hace el chofer. En los demás no está permitido que haya un conductor. No está permitido, pero sí hay indisciplina. Y conocemos y se ha detectado y se han hecho operativos y se han tomado medidas, pero realmente hay que seguir atrás del problema. Néstor, yo le propongo que hagamos nuestra primera pausa de la noche porque precisamente sobre las medidas que se toman, cómo puede la población emitir algún criterio sobre estas indisciplinas, si usted nos escribe a través del correo cartas@ntv.icrt.cu. Vamos a la pausa, luego continuamos con el debate. Si quiere conocer realidad
novedades de la economía global, Mundo Económico le ofrece un informe completo de las noticias más relevantes del acontecer internacional. Últimos días de Cuba, la opinión, el personaje, usted qué sabe, son segmentos que visibilizan acontecimientos globales que repercuten en la macroeconomía y en sus bolsillos. De la mano de especialistas cubanos y extranjeros, ofrecemos una mirada alternativa dirigida a desentrañar las problemáticas que generan la globalización y otros temas ignorados por las grandes transnacionales de la información. 25 minutos para acercar las cifras a la verdad. Acompáñenos por el Canal Caribe. Desde la raíz que nos une. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. Nosotros continuamos conversando sobre el precio del pasaje, cuánto pagamos de pasaje y el tema del cobro. Ya dejábamos claro en las experiencias que acá en algunas terminales de la capital pues se aplica para la existencia de conductores, y hablábamos también del experimento, cómo se pretende extender, en qué proceso está. Pero usted decía, Néstor, que hay ciertas premisas para uno también subirse a un ómnibus, y hay también un requerimiento que tiene que cumplir la población para esto del cobro. Yo comentaba o pensaba en muchas ocasiones, las personas para ir a un restaurante de lujo, aquí en La Habana mismo, tienen que ir con camisa de manga larga, con manga corta no pueden entrar. Las personas cuando van, por ejemplo, iban anteriormente, que era en la shopping, lo que había era divisa, no podían ir con moneda nacional. Y las personas eso lo entendían. ¿Por qué no pueden entender que hay que entrar al ómnibus con 40 centavos? Si vienen con 40 centavos, yo le aseguro que cuando montan 2 pasajeros con 1 peso, el chofer no le dice que le falta 1 peso. Si montan 5 pasajeros con 2 pesos, el chofer no dice nada, es lo que están pagando, es lo correcto. Sí, y además también conozco que si dan 5 pesos, ellos devuelven 4. Y yo ahí quería detenerme porque algunos televidentes decían, el chofer tiene entonces cambio a la mano. ¿Por qué en ocasiones vemos a estos choferes que tienen dinero cerca ahí del área del volante, del timón del ómnibus? ¿Por qué? Puede haber indisciplina. Lo estipulado es, ellos pueden manipular el dinero por lo siguiente. Nosotros podemos mostrar al que desee la cantidad de pesos picados en 2 al medio, que lo hacían una bolita, un rollito, y le decían chofe, y echaba, y era la mitad de 1 peso. Son sacos y sacos de eso. Entonces se dio la oportunidad a los choferes de poder hacer, porque nosotros somos una empresa y vivimos ese dinero. Si no viene, tú es carandela, entonces ellos y lo correcto es después que cobren echarlo en él. Si no lo hacen, están incurriendo en una indisciplina, que también se penaliza cuando son detectados. Quería también comentar algunas cosas respecto a esta forma de gestión de los choferes. En la medida que ellos, esto se pueda eliminar de arriba de los ómnibus, nosotros tendremos un transporte más seguro, y en eso están trabajando. Hay que buscar la manera de sacar el dinero de arriba de los ómnibus. Esto hace tiempo que se viene hablando, pero hay que decir que en este momento se trabaja muy fuerte, y yo creo que llevo muchos años en transporte, nunca como en este momento se está hablando de buscar una variante de sacar el dinero arriba de los ómnibus. Nosotros tenemos variantes porque las personas nos escriben y tenemos correos que nos han enviado, si fuera posible mostrarlos en este minuto, algunas de esas comunicaciones, de esos correos que hemos recibido, con propuestas también de cómo agilizar todo el tema de la transportación y de sacar el dinero de encima del ómnibus. Vamos a mostrarlo, por ejemplo. Dice Raymond, acabo de ver el programa Cartas sobre la Mesa, se refiere a la emisión del lunes, acertadamente toca un espinoso tema, el transporte público. Apoyo la solución del televidente de vender cupones para el transporte, una solución viable en muchos países del mundo. Un buen diseño en este sentido es un beneficio para todos y una segura solución al robo
y la corrupción. Saludos, vamos a dejarlos aquí, tenemos otras comunicaciones, pero les propongo que dejemos en este punto los correos para irnos otra vez a la calle. Hay otras opiniones sobre el precio del pasaje, sobre lo que se paga y los tan polémicos 40 centavos. Vamos a la calle, luego continuamos con el debate. Realmente, cuando lo he cogido, no he tomado interés de coger el vuelto. Cuando he dado el peso, cuando he tenido 40 centavos, no lo he dado, lo he echado en la cancilla y no lo he cogido, no he exigido el vuelto. ¿Está usted complacida con esa situación? No, realmente no es que esté complacida con eso, lo que pasa es que, no sé, a lo mejor no me he puesto a analizarlo, porque como no lo cojo seguido, no me ha hecho ese daño tan... Las personas que salen todos los días a trabajar, sí, le va a hacer mucho daño, porque créanme que no es fácil, un peso y 40 centavos son 60 de diferencia. Aquí existía la posibilidad del ticket igual con el conductor. ¿Cree usted que eso deba retomarse en aras de que las personas puedan recibir su vuelto? Sí, yo pienso que sí, porque normalmente cuando se rompen las guaguas, entonces ya pierdes tu dinero también. Ese es el otro problema. Como ya pagaste, normalmente a la hora de devolución los tickets eso. Porque si el tramo se te queda en la mitad, entonces lo que se baja la gente y normalmente siguen su camino. ¿Y cómo cree usted que este tipo de situaciones pudiesen evitarse? Realmente pienso que hacer un análisis de todo desde más arriba, cómo manejar la situación, no sé, porque especialistas se reunirán y podrán resolverlo. ¿Cree usted que a lo mejor debería retomarse lo de los conductores y los tickets que en una época existió? Pudiera ser. Creo que fuera mejor en eso. Bueno, también las soluciones desde esa sapiencia popular que también puede aportar a un problema que está sobre los ómnibus y sobre el que no hay consenso, pero todo el mundo sabe que hay que acabar de solucionar el tema de tener el dinero encima de los ómnibus. Nosotros somos los primeros. Decíamos que cómo puede la población, Néstor, cuando hay una manifestación de indisciplina, cuando se manipula el dinero, ¿qué puede hacer la población cuando esto es evidente? Nosotros tenemos un teléfono que no es nuestro, es de la Dirección General de Transporte, que es la que se encarga de darle la cara al cliente, que trabaja 24 horas, es 18820. Este teléfono está puesto dentro de los ómnibus, donde pueden ellos llamar. Repetimos el teléfono. 18820. ¿Qué se puede manifestar a través de ese teléfono? Lo que quieran, sugerencia, queja, maltrato, lo que quieran hacer. Y tienen una respuesta igual que si fuera una queja escrita. Lo mismo. Vamos a nuestra segunda pausa porque estamos preparando también por gráfica para que usted pues conozca de primera mano cuál es este teléfono al que se puede llamar. Nuestra segunda pausa, al regreso vamos a conversar, bueno, nos dicen que nos queda un poco más de tiempo para reflexionar entonces en el debate. Vamos a seguir dando lectura entonces a los correos, algunas de las comunicaciones. Este primer correo que mostraron, nosotros estudiamos el tema de los boletos estos de prepago. Pero realmente cuando empezamos a trabajar y estuvimos mucho tiempo trabajando el tema, al final el papel que se requiere para hacer estos boletos es el papel de seguridad. El papel de seguridad es papel de ese dinero. Entonces era para romper el papel. Realmente existen otros métodos, otras variantes en las cuales se está estudiando de tener tarjetas magnéticas, que es prepagada también. Y ahora hay un nuevo sistema muy interesante que está saliendo al mundo, que es con el sistema de barra, que en esto todavía no hay ninguna información acá, hay que salirla a buscar para ver, no vaya a ser que estemos invirtiendo en un sistema que esté en estos momentos y ahí no hay para la obsolescencia y realmente haya este sistema de barra que es más moderno y más costoso también. No, el de barra es más económico. Es el mismo del que tiene la shopping como digamos a manera de tener un detector y que correcto. Sería plausible entonces aplicarlo también. Claro. Entonces todo esto está pero le digo de verdad y lo digo porque lo siento. En ningún caso anteriormente ha habido un interés tan marcado para resolver este problema como hoy. Ahora sí vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso les dejo algunas pistas para que usted sepa cómo puede también gestionar, porque también la indisciplina puede ser del otro lado, la persona que no paga y decíamos también que lo echa. Vamos a dejarlo en el tapete, tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso conversamos de lo que usted y yo hacemos en nuestros ómnibus que a veces no pagamos.
Lo más trascendente del panorama extranjero en su pantalla HD lunes y viernes a las 9:30 de la noche. Le proponemos nuestra mirada al mundo ahora. De lunes a viernes, justo a las 9 de la noche, proponemos toda la información deportiva en el 9º inning del Canal Caribe. Analizamos y debatimos junto a los mejores especialistas los temas de la agenda deportiva en Cuba. Casi al cierre de nuestro programa, entonces lo dedicamos a esas actitudes que tenemos usted y yo al momento de abordar el ómnibus, y no son pocas, Néstor, las indisciplinas que comete la población. Bueno, en las dos terminales estas que hemos hablado, precisamente para buscar acercarnos a la verdad, hemos puesto contadores de pasaje. Y en todos los casos está alrededor del 30% de las personas que montan por las puertas traseras y no abonan el pasaje. Es un tema serio entonces por resolver. Es un tema serio por resolver. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche para abordar un tema sobre el que tendremos que dialogar una y otra vez, porque mientras esté la divergencia entre tener un conductor o no tenerlo, si llegara a este método de quizás poseer un mecanismo automático, y hablábamos del tema del escáner, pudiera ser para cobrar el pasaje, ahí estaríamos yendo no solo a una práctica primermundista, sino también a una manera de garantizar que nuestros ómnibus sean cobrados de manera segura y que el dinero vaya a donde tiene que ir. Sí. Muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado esta noche sobre lo que sucede en La Habana, pero al cierre nos vamos hasta Artemisa, porque la experiencia de los ómnibus Diana tiene algunos criterios encontrados no solo por la calidad del servicio, también por lo que se cobra y por la sistematicidad con que se encuentran disponibles esos ómnibus. Ómnibus Dianas y semi-ómnibus constituyen el 80% de los medios de transportación en la provincia de Artemisa. La resolución 387 de 2013 regula la tarifa de precios correspondiente. Ante las dudas de la población al respecto, conversamos con el director de pasaje de la empresa de transporte provincial, quien esclarece. En el caso de Artemisa funciona como el resto de las demás provincias. La resolución 387, que establece muy bien claro toda la transportación local municipal, que es a $1, todo el servicio de la transportación intermunicipal hasta 39 kilómetros, $2, a partir de 39 kilómetros hasta 65, $3, y a partir de los 65 kilómetros, que se multiplica por la tasa 0.069 por cada kilómetro recorrido por pasajero. Sin embargo, lo que más preocupa a los pasajeros artemiseños es el tema de los horarios y la estabilidad de las rutas. Los horarios a veces son estables, a veces no son estables. Te lo digo porque a veces te sale una diana, pero a veces, o no sé si se pondrán de acuerdo para que las camionetas le entren adentro. Todo eso influye. Entonces, ¿qué hace el camionetero? Cuando ve que no viene, a veces que te dice no hay petróleo, para que la gente monte, para meterte $10 y $5 de rareza, los demás 20, 25 las máquinas. ¿Quién vive así? Por ejemplo, ¿qué ruta espera hoy? A Huira. ¿A qué hora sale? Bueno, debía salir unas 11:30, pero esa nunca sale. 2:20 es la otra. 2:20, 2:30 por ahí. ¿Ya tiene seguridad de eso? Esa es la que normalmente siempre sale, a las 11:30 por gusto. Estoy esperando una Diana que va para San Cristóbal, que no sé a qué hora va a salir. Las inconformidades se derivan del no cumplimiento al 100% de la programación de viajes. Pero, ¿qué causas lo provocan? A ver, esta provincia cuenta con 138 rutas. 138 rutas que están ancladas en cada uno de los municipios del territorio de la provincia, donde estas rutas tienen una programación de viaje, por cada una programación de viaje, de kilómetros, donde se cumple o no se cumple de acuerdo al coeficiente de probabilidad técnica que puede presentar la empresa. El porciento de viaje en cada una de estas rutas en la provincia, el promedio, oscila entre el 70 y el 75% del cumplimiento de la programación. El coeficiente de disponibilidad técnica hoy oscila entre el 75 y 80% de las dianas con la posibilidad de trabajo, de acuerdo a las roturas eventuales o no que se nos presentan en un momento dado.
Ante este fenómeno, los porteadores privados resultan una solución a medias para el problema. Acostumbro a coger muchas camionetas, ni muchas máquinas y cosas de esas. Yo siempre espero la diana, porque a veces tengo los 10 pesos, otras veces no los tengo, son 10 pesos, son 20 pesos. La dualidad oferta y demanda precisa límites. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Emi Valdés, carta sobre la mesa. Bueno, esta era la situación, o esta es la realidad de los artemiseños, y aunque esto propiamente no tiene que ver de manera absoluta con el precio del pasaje, sí es un buen tema para enunciar algo de lo que estaremos hablando en el próximo mes de enero, y es sobre estos nuevos ómnibus, la calidad que tienen, con qué frecuencia realizan el servicio, y también sobre otras formas de gestión en el transporte de nuestra capital y del país, y en eso me quiero detener casi al final del programa porque muchos televidentes nos han alertado sobre lo que sucede hoy con los taxis ruteros, lo que sucede también con los almendrones, y decíamos que con esto hay una dispersión, parece que hay corrimientos ya en la disciplina con estos temas. Vamos a revisar algunos de esos correos. Dice Marulá, que se comunicó con nosotros: me quiero referir a los taxis ruteros que salen del Parque del Curita hacia la mar, esto aquí en la capital del país. De ahí deben salir esos ómnibus que tienen un servicio irregular, porque todas las personas que los abordan van directo a la mar y los choferes no tienen las jugosas carreras de los recorridos de Playa y Santiago de Las Vegas. Por tanto, evitan este recorrido. Ellos son los dueños de esos ómnibus, o sea, se pregunta, ¿ellos son los dueños de esos ómnibus por pertenecer a una cooperativa no agropecuaria del transporte? ¿Quién compra esos ómnibus? ¿Acaso no es el pueblo con su trabajo? ¿O el derecho de decidir se da a los choferes? O sea, el derecho de que ellos los arreglan le da la oportunidad de decidir cuando se les rompe. ¿Quién debe poner orden a esa aberración? O ya esto será un problema resuelto. ¿No creen que es hora ya de parar esas indisciplinas y poner orden en ese sector que es vital para el desarrollo del país? Se pregunta esta televidente Marulá, que ha tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros. Pero hay otras aristas, les decía que hay otras aristas sobre las que la población también se reflexiona. Marianelis dice: yo creo que con el problema de los boteros, y ojo, esta es la otra mirada del asunto, pues no se acaba nunca. Por ejemplo, yo vivo en el Diezmero, eso en el municipio San Miguel del Padrón, y trabajo en el Cotorro, o sea, un municipio que queda aledaño pero que no es tan cercano. Si por la mañana yo voy a coger una máquina, tengo que pasarme aproximadamente 1 hora y más, porque ahora muy pocos llegan hasta el final, o sea, allá se refiere al Cotorro. Todos van a San Francisco de Paula. Esto, para quien no vive en la capital, es un punto intermedio entre el municipio de San Miguel del Padrón y el Cotorro. Van hasta San Francisco de Paula o hasta el puente del Cotorro, no más allá. Y si de La Habana se trata, ni hablar del tema. Todos van hasta la Virgen del Camino. Esto está un poco más acá antes de llegar al Diezmero, donde vive este televidente. O sea que tengo que coger una máquina hasta la Virgen del Camino y otra ahí hasta La Habana, que muchas veces es la misma. Al final, ¿en cuánto te sale el viaje en dinero y tiempo? Este es otro tema sobre el que nosotros tendremos que volver, porque ciertamente de uno y de otro lado, ojo, no es solo hablar de la indisciplina que puede cometer el transportista, en este caso el transportista privado, sino también cómo podemos desde la gestión estatal, porque estas personas, a pesar de que hacen un servicio privado, lo hacen con una licencia que les otorga el Estado cubano. ¿Qué se les puede dar también para quizás llegar a un consenso, a un diálogo de que estos viajes no sean tan tormentosos para las personas que los necesitan? Por hoy es todo. Gracias por haber estado en nuestra compañía. Hemos estado hablando sobre el transporte, un tema que no se ha resuelto y que depende de muchos ómnibus y de mucha disciplina también para que podamos usarlos de manera eficiente y que sean suficientes para trasladar a toda la población. Yo le dejo, mañana es fin de semana, disfrútelo en compañía de su familia, pero sea puntual el lunes, 10 de la noche, por la señal de Canal Caribe, canal experimental, estamos en la señal HD1. Estaremos conversando sobre la calidad de la electricidad en nuestros hogares. ¿Y a qué me refiero? A los breques en mal estado, a las instalaciones mal hechas. ¿Qué responsabilidad tiene la Unión Eléctrica en ese sentido? La responsabilidad de ustedes gestionarlo también a partir del trabajo privado o a partir de la manera que tenga a mano. Escríbanos, estamos en el correo cartas@ntv.icrt.cu. Soy Lázaro Manuel Alonso, gracias por la compañía, tenga muy buenas noches. Le preocupa la economía, a María y Riquito la nueva simiente. Pavel ya no sabe lo que es plusvalía, Rogelio ni se entera ya por oriente. Alpidio dice que no puede escribir y el Jaco le reprocha que no es pa' tanto. Pase lo que pase, aquí quieren vivir, y el Fernández nos apoya con todos los santos, tú ves, y yo en el medio.